Muy buenas tardes, amigos. Hoy, domingo 10 de octubre, en el ciclo de charlas astronómicas virtuales, tenemos el gusto de tener a Fernando Albornoz, desde Montevideo, Uruguay, quien nos va a dar la interesante charla denominada la astronomía en la navegación. Fernando Albornoz es titulado como piloto de Marina Mercante, es egresado de la Escuela Naval de la RO del Uruguay, es docente de náutica en las asignaturas Navegación y Maniobras de la Escuela Superior Técnica Marítima, también es docente de Geografía y Astronomía del Consejo de Educación Secundaria y también es profesor de acordeón a piano, recibido en el Conservatorio de Montevideo. Así que hoy vamos a tener el gusto de tenerlo aquí presente. Agradecemos como todas las semanas a nuestro amigo Juan Carlos Flores, quien nos presta muy gentilmente su plataforma Zoom y quien es el propietario de la página Rastros de Guerra. Adelante, Fernando, buenas tardes, te escuchamos. Hola, gente, ¿cómo están? La verdad que para mí es una gran alegría que me hayan invitado a participar y voy a hacer una aclaración. Yo ya estoy jubilado. Hace 2 años que me jubilé después de 35 o más años de docencia, de haber navegado y de haber hecho otros muchos trabajos, ¿no? Eh, Tal vez esté un poco fuera de entrenamiento en cuanto a lo que es dar una clase. Espero que esta charla les resulte amena, que no se aburran y sobre todo que cuando vayan a hacer preguntas, traten de hacer preguntas que yo sepa las respuestas, por favor. ¿Sí? Bueno, ¿qué es la navegación? Vamos a empezar por ahí. ¿Sí? Navegar es ciencia y es arte, ¿no? Es la ciencia y también es el arte de llevar una nave de un lugar de la Tierra a otro. Y esa nave puede ser un avión, puede ser un barco, puede ser un submarino, como lo están viendo acá, y debe tener obligatoriamente, para ser considerada nave, un sistema de propulsión y otro de gobierno, ¿no? Cuando hablamos de propulsión, pueden ser velas, puede ser motor, ¿no? En sus distintos tipos. Y cuando hablamos de un sistema de gobierno, nos estamos refiriendo a eso que puede dirigir la nave en una u otra dirección. De tal forma, el arca de Noé, si es que existió, no se la puede considerar una nave porque simplemente era un flotador, tampoco lo es una balsa. Bien, la navegación se puede resumir en dos problemas que se deben resolver. El primero es saber dónde estoy, y eso significa conocer las coordenadas, latitud y longitud. El segundo problema es que a partir de donde yo estoy, ahora, ¿en qué sentido debo viajar para llegar a donde yo quiero llegar? Eso es lo que se llama el rumbo, ¿no? O vamos a ampliarlo, vamos a decirlo de una manera mucho más genérica. El barco va, lo están viendo acá, de un lugar a otro, atraviesa mar abierto, y a esto se le llama el trayecto o derrota. ¿Cuáles son los elementos de ese trayecto o derrota? El primero es el llamado rumbo verdadero, que se expresa como RB, ¿no? Rumbo verdadero. ¿Qué es el rumbo verdadero? Es el ángulo que la dirección de la proa forma con un meridiano, o sea, la dirección
al polo geográfico norte o norte verdadero. El otro elemento de la derrota es la distancia a navegar, que se va a expresar en millas marinas. Una milla marina es, por definición, un minuto de arco meridiano medido en el Ecuador. Equivale una milla a 1852,2 metros. O sea, no hay, digamos, una compatibilidad entre el sistema métrico decimal y las millas marinas. Otro elemento del trayecto de derrota es la velocidad, ¿no? Que es la distancia dividida entre el tiempo. La velocidad se expresa en nudos. Un nudo es una milla marina por hora. Y por último, que acá no aparecen porque no quise complicar el dibujo, son los llamados waypoints. Los waypoints son los puntos de recalada, porque este rumbo que estamos viendo acá es un rumbo, digamos, único, entero, pero puede hacerse en tramos. El trayecto puede constar de varios tramos o piernas. Algo que me parece interesante resaltar, que los conceptos de náutica son indisociables con lo que es astronomía y geografía. Un marino, para aprender de náutica, tiene que aprender astronomía y también tiene que saber una geografía básica. Y ahora, bueno, vamos a entrar un poquito en lo que nos concierne, que es la orientación con los astros. ¿Qué están viendo acá? Supongo que están viendo la Tierra, ¿verdad? La bóveda celeste, ¿no? Y hay una cosa bastante curiosa, pensar que Copérnico, Galileo, Kepler, las pasaron perras, las pasaron terribles, tratando de demostrar de que la Tierra no era el centro del universo, y sin embargo los marinos, hasta el día de hoy, que seguimos considerando el sistema geocéntrico de Ptolomeo. Es así, para navegar hay que partir de la base de que nosotros somos el centro de ese todo. También es interesante saber, por ejemplo, que algunos términos están asociados a esa necesidad de recurrir a los astros. Por ejemplo, la palabra desastre significa sin astros. ¿Por qué? Porque cuando un barco perdía la visión de los cuerpos celestes, entonces no podía obtener su posición, perdía su rumbo y corría serios riesgos de terminar en alguna desgracia. Y yo les puedo comentar como anécdota personal que en el Golfo de Santa Catarina, en Brasil, hace muchísimos años, nos vimos enfrentados a una tormenta cruel que no nos permitió calcular. Estuvimos 3 días sin posición y cuando por fin, digamos, pudimos hacer algún cálculo, estábamos bastante lejos de donde creíamos. Por otra parte, si nosotros miramos un barco, vamos a ver que tiene 2 costados, el costado derecho o el costado izquierdo. Nosotros estamos parados mirando hacia el frente, hacia la proa. Bueno, el costado derecho se lo identifica con el color verde y se llama estribor, en inglés starboard, que significa banda de las estrellas.
El costado izquierdo se llama babor, en inglés port, que es la banda del puerto. Se supone que este es el origen de las palabras, pero hay otras interpretaciones, como que starboard vendría de steering board, que es la banda de gobierno, la banda del timón, ¿no? Y por eso que los barcos no atracaban de ese lado, atracaban del otro para no romper el timón. Vaya uno a saber. En cuanto a los astros, ¿cuál es la importancia que tienen en navegación los astros? Bueno, se los utiliza como elementos de orientación, elementos de posición y para el control de los instrumentos de dirección, que son los compases. Los barcos no llevan brújulas. La brújula, digamos, es algo que podrán llevar los scouts, podrán llevar algunas personas, digamos, investigadores, exploradores de tierra, pero en un barco las brújulas son algo muchísimo más sofisticado que ya pasan a otra categoría, que es la categoría de compases. Bueno, esos compases se controlan, se calibran, se verifica su exactitud utilizando los astros. Vamos bien, ¿verdad? ¿Están escuchando bien? ¿Sí? Sí, se escucha Bueno, perfecto. Se escucha perfecto. bien, bien, gracias. Esto que estamos viendo acá en la imagen es lo tradicional, algo que aparece ya en la obra de Homero, la Odisea, ¿no? Donde la ninfa Calipso ayuda a Ulises a construir una barca, una balsa más bien, y le advierte cómo debe navegar dejando a la osa por sobrenombre Carro de su lado de babor, o sea, del lado izquierdo, claro, porque se supone que Calipso vivía en el norte de África y la isla de Ítaca, la patria de Ulises, quedaba hacia el este, y para navegar hacia el este, las osas debían quedar a su izquierda, o sea, por babor. Un navegante debe entonces conocer las constelaciones. Es fundamental el conocimiento de las constelaciones, a menos las constelaciones orientadoras. En la cola de la Osa Menor hay una estrella llamada Polar que prácticamente se encuentra ubicada sobre el polo celeste norte. No es exacto y de eso se dio cuenta Cristóbal Colón en sus viajes, pero bueno, para simplificar la cosa, digamos que la estrella polar funciona como una brújula natural. O sea que si un barco se dirige al norte, la estrella polar debe quedar por su proa. No es una estrella fácil de identificar, a veces nos hacemos una idea que no es la correcta, es una estrella de segunda magnitud, pero en fin, conociendo estas dos osas, es posible dar con ella y aplicarla. ¿Qué pasa en la era de los descubrimientos geográficos? Bueno, sucede que Europa sufre, digamos, la toma de Constantinopla por parte de los turcos, y la ruta de la seda, que conectaba al viejo mundo con India y con China, se interrumpe. O nadie pasaba, o si pasaba era a expensas de pagar unos impuestos exorbitantes, así que las potencias europeas necesitan salir y encontrar nuevas rutas comerciales, ¿no? Uno de ellos es el conocido Cristóbal Colón, que viene a América
pensando que había llegado al Asia monzónica. ¿Y qué fue lo que hizo Colón? Bueno, Colón simplemente aplicó el método tradicional de orientación con la estrella polar, dejándola por estribor, o sea, por la banda derecha, y de esa manera se aseguraba que navegaba hacia el oeste. Sabemos que la tripulación de Colón se insubordinó más de una vez, y no era extraño que mientras él descansara, porque en algún momento tenía que descansar, le dieran vuelta la carabela para España, ¿no? Y él, ¿cómo se hubiese dado cuenta entonces de que la carabela iba al revés? Porque las osas las iba a ver por la otra banda, cosa que, bueno, no ocurrió. Otra constelación orientadora es Orión, tal vez sea la constelación más conocida, es una constelación ecuatorial, o sea que se ve desde los dos hemisferios. Una de sus estrellas, la estrella Mintaka, que es esta que está acá, es una estrella que está prácticamente ubicada sobre el ecuador celeste, y entonces cuando sale lo hace por el este, y cuando se oculta lo hace por el oeste. Y acá me voy a permitir algo. Hay unos versos que dicen así: les tiene el hombre cariño y observa con alegría, ve salir las tres Marías, que si llueve cuando escampa, las estrellas son la guía que el gaucho tiene en la pampa. Y estos versos son del poeta argentino José Hernández en su brillante obra Martín Fierro. Bueno, en algún momento iba a suceder. Las naves que surcaban los océanos cruzaban el Ecuador, y cuando se cruza el Ecuador, la polar se deja de ver. Así que los navegantes intentaron encontrar una polar del sur que no existe. Y si existe, digamos, no es visible a simple vista, así que hubo que desarrollar otros ingenios, como ser, por ejemplo, el uso de la Cruz del Sur, que es esta constelación que está acá. La Cruz del Sur tiene la forma de una cruz aspada. Yo pienso que como eran navegantes cristianos y que también venían con la idea de extender el Evangelio de Jesucristo en el mundo, vieron en esas cuatro estrellas una forma de cruz. Lo cierto es que si el palo mayor de la cruz se lo prolonga, como muestra el dibujo acá en la dirección de la estrella más brillante, unas 4,5 veces, encontramos el polo celeste del hemisferio sur. Aviso que esto no es exacto, no es exacto, es aproximado para no complicar. Así que los navegantes se acostumbraron en nuestro hemisferio, el hemisferio sur, a guiarse no por la polar, porque ya no la podían ver, sino por esta constelación. Y al respecto, un poeta uruguayo llamado Juan Zorrilla de San Martín, en su obra Tabaré, se refiere a la Cruz del Sur de esta manera, y dice: palidecen lejanas las estrellas, que desde lo alto vuelan hacia el norte. La Cruz del Sur se inclina esplendorosa, con sus brazos tocando el horizonte. Evidentemente, Juan Zorrilla de San Martín sabía poco de astronomía, y en realidad las estrellas hacia el norte no se mueven, es decir, se mueven de oriente a occidente, todos lo sabemos, pero a él le pareció importante escribirlo así para mantener la regla. Bueno, ahora vamos un poquito más a cosas técnicas, cómo se calculan las coordenadas geográficas. La latitud siempre se supo calcular. Dicen que ya los navegantes griegos y fenicios en edades muy primitivas
habían aprendido lo que era el teorema de la latitud, ¿no? Que establece que la altura del polo celeste norte es numéricamente igual en valor y signo a la latitud del observador. Y bueno, si nosotros medimos la altura de la estrella polar, evidentemente vamos a tener el ángulo de la latitud. De día, y con el Sol se efectúa un cálculo que no es nada complejo de hacer, es de pronto el cálculo más simple de toda la náutica, es el cálculo de la meridiana, es decir, cuando el Sol está en su culminación superior, cuando el Sol se encuentra en el meridiano del lugar, que se convierte a su vez en un círculo vertical de tal manera que todos los ángulos quedan en un mismo plano, y entonces por diferencia entre declinación y altura del Sol se puede llegar al valor de la latitud. Esto es una cosa que en los barcos, al menos cuando yo navegaba, había que hacerlo todos los mediodías, y más vale que no se nublara en ese momento, porque después el capitán iba a creer que uno se había olvidado, y no nos habíamos olvidado. Ya desde muy temprano en el horario de guardia ya se calculaba a qué hora se iba a producir el mediodía verdadero o mediodía astronómico, y el capitán a eso de las 10 de la mañana subía a la timonera y le preguntaba al piloto, o sea, a mí, dice, ¿a qué horas va a ser la meridiana, Albornoz? Y más vale que yo tuviera una respuesta convincente, si no se armaba lío. En fin, a veces la meridiana podía caer en mi guardia o en la guardia siguiente, pero de hecho era algo que había que saber. El tema de las longitudes es distinto. Recién se pudo resolver con la invención del cronómetro, algo que ocurrió por allá, por 1735, y que es una historia bastante larga y hermosa de contar, pero eso va a ser otro día, ¿no? Lo cierto es que, de acuerdo a un cronómetro, la diferencia de horas equivale a la diferencia de longitudes. He aquí algo que me gustaría dejar en claro, ¿no? Las longitudes geográficas no solo no se podían calcular, sino que tampoco había un meridiano origen de referencia. Cada país usaba el meridiano que se le antojaba. Había como 14 meridianos orígenes diferentes, hasta que en la Comunidad de Naciones, que era un organismo un poco anterior a lo que hoy es la ONU, resolvió en dos instancias, que acá aparecen, Roma 1883 y al año siguiente en Washington, ¿no?, otorgar la categoría de meridiano de origen al meridiano de Greenwich, con la condición de que el Reino Unido de Gran Bretaña abandonara su sistema inglés de medidas y adoptara el sistema métrico decimal, cosa que nunca hicieron. Pero bueno, así son las cosas, nos hemos acostumbrado a que el meridiano cero es el meridiano de Greenwich, y hoy o mañana se lo cambia. Bueno, qué problema, tendremos que volver a adaptarnos. Y otra cosa importante, y esto lo resalto, porque en el año 1983 se cambiaron los signos de las longitudes. Es una resolución de la Unión Astronómica Internacional. Las longitudes pasaron a ser positivas al este y negativas al oeste. ¿Y por qué lo dejo claro? Porque si ustedes toman libros de náutica que son anteriores a 1983, evidentemente lo tienen al revés. Bueno, vamos a entrar ahora en el uso de los astros como elementos de posición. ¿Qué es lo que sucede? Los astros tienen dos coordenadas que son importantes. Una es la altura
y el otro es el azimut, ¿no? Acá vemos en este dibujo una circunferencia y todos los observadores que están parados sobre esa circunferencia ven al astro, a un determinado astro, con la misma altura. Eso es lo que se llama una circunferencia de altura. El centro de dicha circunferencia es la proyección del astro sobre la superficie de la Tierra de manera dirigida hacia el centro, o sea que es perpendicular al horizonte, y el radio de esa circunferencia es la distancia cenital, o sea, 90 menos la altura. De pronto lo vemos mejor acá, ¿no? El observador parado en la circunferencia de altura. O sea que, si yo observo varios astros, a cada uno le tomo su altura, puedo llegar a determinar dónde es que estoy, porque hay un punto de la Tierra donde esas tres circunferencias se cruzan. Las circunferencias suelen ser muy grandes, muy grandes, o sea que yo sobre una carta, sobre un mapa, no voy a trazar las circunferencias, sino que las voy a sustituir por líneas rectas. Es decir, estas líneas rectas que vemos acá se cruzan en un punto y en ese punto estoy yo. Dice, en realidad no son líneas rectas, son arcos de circunferencia. ¿Cómo se lleva el proceso? Bueno, ojo, aclaro a todos los participantes que el curso de navegación astronómica dura unos 2 años, tanto en la Escuela Naval como en la Escuela Técnica Marítima. Yo fui docente en ambas, ¿no? Y bueno, el primer año como que es una introducción a todo lo que un navegante debe saber de astronomía, y el segundo año es ya una aplicación más avanzada. No es fácil de explicarlo en una charlita como esta. Yo lo que estoy dando son algunas pautas. El primer paso que yo tengo que dar para saber dónde está mi barco, bueno, es decidir qué astros voy a observar. Para ello, lo que se hace es un diagrama donde aparece el barco, acá, ¿no? Acá tenemos el barco, el rumbo en el que va el barco, y qué estrellas o qué astros, no solo estrellas, porque pueden haber algún planeta también, son los disponibles para ese cálculo. El cálculo se hace en un momento en el cual yo pueda ver las estrellas y simultáneamente pueda ver un horizonte de mar. Y hay 2 momentos en el día que eso ocurre, que es en los crepúsculos. Después de los crepúsculos, bueno, si es de día no veo el horizonte, pero no veo las estrellas. Y si es de noche veo las estrellas, pero no tengo un horizonte. Así que en ese intermedio, en esos periodos que pertenecen a la noche, es que se hace la observación de las estrellas previa planificación, que es lo que nosotros acá estamos viendo. Y para hacerlo, hoy por hoy hay una cantidad de software, eso hoy no sería un problema. Yo cuando tuve que cursar la escuela naval y cuando navegaba, tenía que remitirme a lo que había por aquellos tiempos, que eran estos discos, ¿no? Identificadores. Esto es una invención de un capitán norteamericano llamado Root, y por eso nosotros los marinos acá en Uruguay nos acostumbramos a llamarlo el rudder, ¿no? Pero en realidad el nombre correcto es discos identificadores. ¿Qué es lo que pasa? Yo tengo que
saber seleccionar las estrellas, ¿no? No puedo observar estrellas que estén por debajo de los 20 grados ni por encima de los 80. Por debajo de los 20 grados, la refracción atmosférica, digamos, desdibuja bastante la correcta altura, y por encima de los 80, el azimut de los astros tiende a ser indeterminado, cosa que sucede si el astro se encuentra en el cenit. Para tomar la altura de las estrellas se utiliza un instrumento llamado sextante, ¿no? Pero lo que me da el sextante, la información que me da el sextante, lo que nosotros llamamos la lectura del sextante, debe pasar por un proceso de correcciones por depresión del horizonte, por refracción atmosférica. En el caso del Sol se suma algo llamado semidiámetro y paralaje, son una serie de correcciones que se hacen. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿dónde está la cuestión? La cuestión es la siguiente, ¿no? Yo voy a hacer, y espero que lo entiendan, a ver, esto. Yo voy a tomar la altura de los astros y esa altura la voy a comparar con una altura matemática, y la diferencia que haya entre ambas me va a permitir a mí saber dónde estoy. Pero no vayan a pensar que es muy simple, no. Yo tengo que hacer todo un desarrollo matemático fundamentado en ecuaciones de trigonometría esférica. Los navegantes lo que hacemos es llenar planillas, ¿no? El saber el ángulo horario, la declinación, ¿no? Y una latitud que yo tengo que asumir, ya con esos 3 datos yo puedo llegar a calcular cuál es la altura matemática que tendría la estrella y su azimut. Eso se resuelve o por tablas o por fórmulas, y ahora en estos tiempos tan modernos, por software. Es más, yo desarrollé mis propios software para resolver esto, y se los daba a mis alumnos, y es más, ahora los profesores que quedaron en mi lugar después que yo me jubilé, me dijeron, mirá que nosotros vamos a seguir usando estos software tuyos porque ya está. ¿Qué sucede? Antiguamente todo esto se resolvía por logaritmos, pero en épocas de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos sobre todo se vio obligado a preparar pilotos mercantes en pocos meses, y allí esas fórmulas, esas ecuaciones trigonométricas se tabularon. De ahí surgieron las tablas que se llaman tablas azimutales, ¿no? Bueno, lo cierto es que entre la altura que yo observo con el sextante y la altura que calculo matemáticamente, obtengo una serie de datos que me permiten luego ir a la carta y trazar esas rectas que yo hace un momento dije que en realidad no son rectas, son arcos de circunferencia, pero que se pueden asumir como líneas rectas, ¿no? Acá tenemos 4 estrellas que fueron observadas. Muestro nuevamente el cálculo, ¿verdad? Y de acuerdo a estos datos que yo obtengo acá, el azimut verdadero y este incremento de alturas, voy a la carta, hago un trazado, y donde todas esas rectas se crucen, ahí estoy yo, que evidentemente es muy difícil que se crucen en un punto, ¿no? Por lo general
se forma un pequeño triángulo y hasta es, según yo siempre escuché decir, mucho más saludable que se forme ese pequeño triángulo y no que todo fluya en un solo punto. Así que entonces esto se hace en los dos crepúsculos, y si tenemos que calcular con el Sol, sí, tenemos que calcular con el Sol, bueno, el Sol es uno solo, o sea que eso nos da una sola recta, no podemos saber con una sola recta dónde es que estamos, y entonces se aplican, digamos, otras técnicas de traslados de rectas, pero básicamente los astros colaboran en la situación de esta manera. Posteriormente tenemos la tarea de controlar los instrumentos. El control de los instrumentos es más o menos lo que nosotros hacemos domésticamente en casa cuando miramos la hora y decimos este reloj debe estar atrasado o debe estar adelantado, entonces lo comparamos con algún reloj del cual tengamos confianza de que está bien la hora y entonces, bueno, digamos que hay una costumbre y es la siguiente, ¿no? En lo posible no tocar los instrumentos, aunque nadie dice que no se pueda hacer, ¿no? Pero hacerlo con cuidado. Por ejemplo, si los cronómetros tienen un atraso o un adelanto, eso se va anotando en una libreta, ¿no? Es lo que se llama el estado absoluto del cronómetro, y eso hay que aplicárselo cuando se hacen los cálculos, ¿no? Hay que corregir la hora por estado absoluto. Los cronómetros modernos, prácticamente el adelanto o el atraso es de 1 segundo cada cientos de años, o sea, ya no es más un problema. Pero tenemos el caso de los compases. A bordo se llevan 3 tipos de compases. El más antiguo de todos es el compás magnético. El compás magnético es lo que ustedes de pronto hablábamos, que no es una brújula, es algo mucho más sofisticado que una brújula. Pero el funcionamiento es el mismo. Se orienta gracias a la existencia de un campo magnético. Y ese campo magnético, bueno, tiene sus inconvenientes. Los polos magnéticos no están en coincidencia con los polos geográficos. La diferencia que hay entre el sentido al polo geográfico y al polo magnético, ese es un ángulo que se conoce como declinación magnética, que hay que conocerlo, depende del lugar y varía con los años, de tal manera que cada tanto hay que comprobar que el compás magnético esté funcionando bien. El otro compás que se lleva es el llamado compás giroscópico, que ya es un invento viejo, ya los barcos de la Primera Guerra Mundial de ambos bandos lo tenían, ¿no? Es un compás que se fundamenta en la rotación de un giróscopo y sus dos propiedades, que son la inercia giroscópica y la precesión. Pero que depende de la rotación de la Tierra, y la rotación de la Tierra ya sabemos que, si bien la rotación angular es la misma en todo el planeta, no lo es así la rotación lineal, ¿no? En el ecuador es máxima y en los polos es nula. Así que la latitud y la velocidad del barco, ¿no? y el rumbo al que va el barco afectan, digamos, el funcionamiento de un girocompás, porque el girocompás no sabe que está a bordo de un barco y que se está moviendo. Entonces hay que efectuarle esas correcciones, y también es bueno todos los días corroborar que si tiene alguna desviación, esa desviación sea
en lo posible constante, cosa que puede pasar, cosa que no. Yo estuve en barcos donde el girocompás era una cosa tan vieja, tan deteriorada, ¿no? Que había que estar constantemente analizando qué desvíos. Bueno, acá en el dibujo está representada la rosa de un compás, ¿no? La estrella roja es, digamos, es la lectura que me da a mí el girocompás cuando en realidad me tendría que dar esta otra que está en blanco. O sea, la diferencia entre ambas es el desvío, ¿no? O sea que el azimut de compás, en este caso que muestra el dibujo, es mayor que el azimut verdadero, así que este valor de desvío yo lo voy a tener que descontar de todas las lecturas que haga. Bien, ya hace mucho tiempo que la electrónica colaboró con la navegación y tenemos una serie de instrumentos que ya muchos de ellos no se usan más, por ejemplo, los radiofaros, ¿sí? Los radiofaros por lo general se instalan en los accesos a los puertos a los efectos de que los navegantes sepan en qué dirección viajar para llegar a la entrada del puerto, ¿no? ¿Qué es un radiofaro? Bueno, es una estructura que envía una señal que es captada por un equipo de radio y, digamos, si yo quiero, por ejemplo, yo iba, por poner un ejemplo que me acuerdo, íbamos para Nueva Orleans que está sobre el río Mississippi, y bueno, ¿y en qué lugar de la costa? Entonces, si la aguja del gonio, que así se llama el instrumento que recibe la señal, se orientaba hacia la proa, eso significaba de que estábamos yendo al lugar correcto. Perdón, el término gonio no es el correcto. El instrumento se llama radiogoniómetro. Radiogoniómetro. Es decir, nosotros le llamábamos gonio simplemente para simplificar. Después había los sistemas hiperbólicos de navegación, el Deca, el Orán, el Omega, que no son para explicar acá, y también el radar. También el radar que es un invento británico de la Segunda Guerra Mundial, por ahí, y que felizmente su uso ha hecho que disminuyeran los accidentes náuticos. Por seguir con la parte que a nosotros nos interesa, que es la astronomía en la navegación, con el tiempo se desarrollaron sistemas de posicionamiento. El primero de ellos fue el sistema Transit, ¿no? El sistema Transit consistía en una especie de red de 5 o 6 satélites con órbitas meridianas. El primer barco que lo usó fue el Hasselblad norteamericano, mientras que el Long Beach fue el primer barco que dio la vuelta al mundo con información satelital. Con el tiempo surgieron otros instrumentos, como el GPS, ¿no? Algo que ya hasta en los teléfonos celulares aparece. Los radares se fueron perfeccionando. El radar que tenemos ahora es lo que se llama el radar ARPA, ¿no? Que
resuelve, digamos, los problemas de la cinemática naval, o sea, los movimientos de barcos que hay en la zona, te da rumbo, te da velocidad, etcétera, etcétera. Todo eso antes había que hacerlo a mano. Tenemos también el ECDIS, que el ECDIS es una carta electrónica, es una carta, digamos, que se te despliega en una pantalla y sustituye a la carta de papel. Y después un sistema automático de detección de señales que se llama AIS, que te dice también qué barcos hay en la zona. Y acá el tema, acá es donde se pone feo, porque ¿qué es lo que pasa? Todos estos sistemas electrónicos son sin duda formidables, son geniales, son divinos, son macanudos, pero están compitiendo con la navegación clásica. Y yo personalmente tengo mucho temor de que los conocimientos de esa navegación clásica se pierdan en el futuro. Digamos, hoy un piloto mira demasiadas pantallas. Sumémosle a todas estas pantallas, sumémosle también la pantalla de su laptop personal, que también la lleva a bordo y la consulta, ¿no? A mí me han pasado cosas navegando. Yo felizmente no agarré esta época de todos estos modernismos. Yo tenía que hacer todo al estilo Pedro Picapiedra, a lo primitivo. Y lo hice y no había problema, y era hasta divertido, ¿no? Pero bueno, había que estar atento, había que mirar la proa. La tarea de un piloto es no solamente guiar la nave, sino evitar que la nave choque contra algo. Y hay una anécdota, para las personas que me conocen ya la habrán sentido 1.000.000 de veces, pero hay otros que no me conocen. Recuerdo que una vuelta íbamos navegando en un barquichuelo chiquito que íbamos a Brasil. Eso era lo lindo de ese barco. Lo único lindo que había en ese barco era que íbamos a puertos de Brasil, que los puertos de Brasil eran en aquella época divinos, porque hacía calor, se podía ir a la playa, en fin, era barato para comprar cosas, ¿no? Y era de noche, me acuerdo que yo era de noche, y de noche cuando vamos navegando, el piloto va acompañado de un timonel, ¿no? El timonel es una ayuda porque evidentemente es alguien más a controlar, a bichar, ¿no? A observar, a vigilar. Es también el que, si el piloto tiene alguna necesidad, bueno, es un ayudante. Y en ese barco había que, digamos, el timón que teníamos era un timón manual, no teníamos piloto automático como tienen normalmente los barcos de ahora, ¿no? Y si nosotros íbamos del Uruguay hacia Brasil, teníamos que ir en alguna dirección, digamos, en algún sentido, perdón, del cuadrante norte. Y yo tenía que hacer un cambio de rumbo, había un punto al cual llevábamos, un punto de recalado, un waypoint, y ahí yo tenía que cambiar de rumbo. Y pongámosle que el rumbo que yo tenía que poner era, por decir algún número, 320. 320, ¿no? Llegado el momento, bueno, alcanzamos el waypoint y yo le digo al timonel, ponga rumbo 120. Y el timonel no le sonó. Y me dice, ¿cómo me dijo? ¿Qué rumbo me dijo? Le digo, le dije rumbo 120. Bueno, le di la orden al timonel, le confirmé la orden, el timonel obedeció.
puso rumbo 120. Ahora bien, yo tenía la costumbre de hacer la guardia de navegación en el alero, en el balcón, digamos. Yo no estaba metido adentro de la timonera, no me gustaba, ¿no? Me gustaba estar afuera porque afuera se ve mejor. Y salí, después me avisó, bueno, ya llegué al rumbo 120, gracias, salgo, ¿y qué es lo que veo hacia proa? La Cruz del Sur. Veo la Cruz del Sur hacia la proa. Y entonces yo digo, no puede ser, no puede estar la Cruz del Sur ahí. Si yo voy para Brasil, la Cruz del Sur me tiene que quedar hacia popa, atrás. Le digo al timonel, ¿qué rumbo está llevando usted? Y el timonel me dice, ¿y ese que usted me dio? 120. Y yo digo, uy, me equivoqué, no, era 320. Claro, al hombre le había sonado mal, por eso me había pedido confirmación. Esta es una anécdota de una equivocación mía y que sin embargo a mí no me da vergüenza contarla. ¿Y por qué no me da vergüenza? Por lo siguiente, digo, menos mal que yo conocía las constelaciones, menos mal que yo no era un tecnócrata de tablas, de instrumentos, de aparatos, de esto, no. A mí me gustaba navegar mirando el cielo, mirando la posición en que quedaban determinados astros notables o grupos, y de esa manera verificar que estuviéramos yendo en el camino correcto. Ahora, ¿se imaginan ustedes lo que hubiese pasado si yo no hubiese sabido estas cosas? Hubiésemos navegado horas a un rumbo que nos alejaba de destino, y no solo nos alejaba de destino, sino que también nos metía en una zona que no sabíamos que íbamos a estar en ella, y andás a ver lo que pasaba. Capaz que nos llevábamos una isla por delante, vaya a saber. Hubiese sido una vergüenza, me hubiesen retirado el título. A veces, lamentablemente, hay pilotos que han sufrido estas cosas, y yo le recomiendo a todo navegante que por más instrumentos que tenga, por más GPS, por más AIS, por más modernismo, que no caiga en el error de despreciar los conocimientos clásicos de la navegación. Felizmente parece que las escuelas de náutica siguen enseñando, siguen exigiendo el manejo del sextante, el manejo de las pínulas, en fin, todo eso que es clásico. Y bueno, gente, yo creo que les conté todo. Y acá entonces planto esta charla. Muchas gracias, Fernando, por la interesante charla que acabas de darnos. Bueno, vamos a leer un poco acá las preguntas, los saludos que han dejado en el chat para interactuar un poco. Vayan dejando, por favor, sus preguntas en el chat. A ver, Jorge ha levantado la mano. Jorge Coblan, te escuchamos. Fernando, muy linda la charla, realmente muy didáctica, bueno, como todo lo tuyo, ¿no? Una pregunta, en aviación, el estudio del posicionamiento por estrellas y demás, ¿eso se sigue haciendo? ¿Es necesario? ¿Cómo es el tema ese? ¿Qué relación podríamos ponerle a la navegación marítima? Bueno, Jorge, en primer lugar, yo de aviones sé poco y nada, pero lo que te puedo decir es que la navegación aérea, para la navegación aérea, por ejemplo, se desarrollaron tablas rápidas de resolución. ¿Qué es lo que pasa? Un corte de estrellas, a ver si vuelvo un poquito para atrás, ¿ves? Esto es lo que se llama un corte de estrellas, ¿no? Hacerlo te lleva más o menos una media hora. Los barcos son cosas lentas, y como son cosas lentas, vos
cuando llegaste a la posición, evidentemente el barco ya no está más ahí, ¿no? ¿Entendés? Y tal vez tú tomás los datos y decís, bueno, de acá a 15 minutos, primero me tomo un café y después calculo a ver dónde era que estaba. Pero en un avión todo es mucho más rápido, o sea que hubo que desarrollar tablas azimutales que también eran rápidas y hasta un tipo de sextante con un horizonte artificial que es bastante difícil de usar. Bastante difícil de usar, ¿no? Pero básicamente es lo mismo. La navegación es una sola. Se me ocurre que en un avión vas a tener una depresión de horizonte enorme, cuando en un barco la verdad que no es tanta. Ponele que un barco moderno, la timonera tiene una altura de un edificio de 5 pisos, ¿no? La distancia que hay entre la superficie del mar y el ojo del observador, eso determina la depresión, el ángulo de depresión del horizonte, que en un avión es enorme. Pero pienso que básicamente es exactamente lo mismo. Bien. Gracias, Fernando. Vayan dejando sus preguntas, por favor, y hay una opción también de levantar la mano los que quieran preguntar directamente. Bueno, voy leyendo acá, mandan saludos desde Mercedes, Uruguay, Carlos Costa, Gabriel de Argentina, desde Paysandú, Melissa, como todas las semanas, también desde Guatemala, Eddie Rolando. A ver, acá hay una pregunta que han dejado. Melissa pregunta, ¿cuál es la velocidad máxima que has viajado y a dónde? ¿Cuál? A ver, repite la pregunta, por favor. ¿Cuál es la velocidad máxima que has viajado y a dónde? Pero en un barco, digamos, a ver si se refiere a la velocidad de un barco, Sí. ¿no? Había un barco de bandera, yo estuve en la Marina venezolana como 3 años y había barcos que navegaban a 20 nudos. 20 nudos es una enorme velocidad en el mar, que son algo así como unos 35 kilómetros por hora, ¿no? ¿Y dónde era eso? Íbamos de Venezuela a Estados Unidos, Nueva York, Filadelfia, Baltimore, Nueva Orleans, Houston, pero ya te digo, en un barco las velocidades no son como en un automóvil, porque el barco no frena. Ese es el problema que hay, que es muy lento, pero no frena y es posible tener un choque contra otro barco. Y pregunta inocente, ¿cómo lo hacen para detenerlo entonces al barco? Dando máquina atrás. Ah, ya. Esa es ¿No? la forma. Hay un refrán que dice, mantente siempre vigilante y ten presente además, si hay peligro por delante, para, gira o ve atrás, ¿no? Bien. Que nosotros a veces lo contamos de otra manera, ¿no? Decimos, mantente siempre vigilante y ten presente además, si no embistes por delante, te embestirán por detrás. Que eso, ojo, porque mira que hay barcos que han chocado a otros de atrás. Sí, Claro. señor. Sí, señor, y las empresas le dieron la orden a los pilotos de que no solo miraran la prueba, sino que miraran para atrás también. Y a mí me pasó entrando en el canal de Suez. Yo entraba de guardia a las 8 de la mañana, salía el primer oficial y resulta que teníamos un barco ahí a pocos metros que nosotros lo íbamos siguiendo, ¿no? Y le digo al primer oficial, que era mi jefe, pero jefe, ¿y ese barco? No se preocupe, dice, ese barco va con nosotros, pero
lo vamos a embestir, ¿no? Inclusive me llamaron del otro barco y medio me increparon y me dijeron, usted nos está viendo, ¿no? Los barcos, ya te digo, son lentos, pero la costumbre es que en el mar la velocidad no se cambia. Tú tenés que hacer todo siempre sin tocar la máquina. No es como un automóvil que tú puedes apretar los frenos y te detienes. No, en un barco no se puede hacer eso. Entonces, lo que sucede es que cuando tú estás llegando a destino, ahí sí ya empiezas a jugar con la máquina, ¿no? De parar la máquina, de pronto de dar una palada atrás para digamos, romper la inercia, que no se llama inercia, se llama arrancada. Arrancada es cuando el barco sigue moviéndose por efectos de la inercia de cómo venía, ¿no? Y hay que darle para adelante, para atrás, para adelante, para atrás, y todo eso queda registrado, porque si llega a haber un choque u otro tipo de accidente, todo eso, digamos, las empresas aseguradoras te lo controlan. A ver, a qué horas se dio la orden de parar la máquina, a qué hora se dio la orden de dar la marcha atrás. Es así. Bien. Bueno, acá voy a leer una pregunta de Julio y luego te voy a dar pase, Julio. Veo que has levantado la mano, pero voy a leer tu pregunta, de paso que la complementas. Interesante lo de rudder, ya que su significado usualmente se aplica al rumbo o determinación del mismo. Ahora comprendo el porqué, gracias. A ver, Julio, te escuchamos. ¿Qué tal? ¿Se escucha bien? Sí, se te escucha. Gracias. Bueno, profesor Albornoz, qué tremenda charla, me ha gustado mucho y la verdad me ha fascinado, me ha dado a conocer o quitar varias dudas, ¿no? O malas concepciones que tenía respecto a la navegación. Son dos preguntas las mías. Una por curiosidad y la otra por una inquietud así un poquito más profunda. La curiosidad es con el sextante que mencionó. Los he visto en museos, los he visto ahí, pero nunca he empleado uno. Se entiende la técnica con la noche, con las estrellas, pero respecto al sol, tienes que ubicar la posición del sol. ¿Cómo haces para protegerte? ¿Tú en el sextante miras al sol de alguna manera o algo Sí, así? no, ¿Y cómo haces para protegerte? no, tiene filtros. Ah, ya, ok, Sí, sí, listo. sí, no. Eso es fundamental, porque evidentemente el sextante tiene un anteojo. Y yo te cuento, Julio, que usé en algún barco, usé unos sextantes que eran japoneses, que eran una belleza, y que el sol se veía enorme, 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 ¿no? Pero tiene dos juegos de filtros, tanto para la parte que se ve el astro directamente como la que se ve reflejada en los dos espejos, ¿no? Por eso no te preocupes. Lo que Ok. sí sucede, te comento, Julio, te comento porque esto pasa, que estás constantemente jugando con esos filtros porque que una nube te lo oscurece, entonces tú le quitas filtros. Después se va la nube y otra vez a ponerle filtros. Y bueno, es así. Ok, y la segunda pregunta que es, digamos, siempre me ha llamado la atención, la navegación en submarinos, ¿qué tan diferente es respecto a la navegación en barcos? Porque por lo menos lo que he visto en las películas, y no sé qué tan aproximada a la realidad será, se miran los navegantes que están con las cartas trazando todo, ¿no? Y ellos saben dónde están qué sé yo, los picos sumergidos o las depresiones y lo demás y da la impresión que el capitán va de memoria, tiene memorizada toda la carta y va diciendo dobla a la izquierda o gira tantos grados, inclina. ¿Qué tan diferente es la navegación de un submarino mientras están bajo en la superficie con la de un barco? Gracias.
Bueno, Julio, yo te voy a ser muy honesto, uno no debe sentir vergüenza de lo que no sabe. Yo de submarinos sé poco. No, te quiero ser honesto porque lamentablemente yo trabajé en un medio donde vi muchos charlatanes que hablaban de todo y yo sabía que de lo que estaban diciendo, es como decimos acá, estaban tirando frutas podridas, ¿no? No sé muy bien, pero a ver si te sirve esto. La gente a veces piensa que en un submarino uno puede ir viendo los pescaditos. No, evidentemente que si vos navegas en un submarino no vas a ver nada. El submarino no tiene, digamos, no tiene ventanillas, no es como un autobús o como un avión que tiene ventanillas, no, el submarino no las tiene. Y el submarino en general navega sumergido muy poco, porque ¿qué pasa? Debajo del agua no puede encender los motores, tiene que funcionar a batería, ¿no? Entonces la autonomía es una autonomía muy poca, en algún momento tiene que salir a superficie, a menos que sea un submarino nuclear. El submarino nuclear puede dar la vuelta al mundo sumergido, ¿no? Pero si es un submarino convencional, es muy poco lo que puede navegar sumergido, posiblemente un día y más de eso no. Por eso que en la Segunda Guerra, digamos, sabían que en algún momento los submarinos alemanes tenían que emerger para poder cargar de vuelta las baterías. Es un poco triste, pero no hace muchos años, en la hermana República Argentina, se hundió un submarino, el Ara San Juan, ¿no? Fue una cosa tristísima. Me acuerdo que en la escuela marítima, porque yo todavía estaba dando clase, comentábamos entre nosotros, ahí nos dimos cuenta lo poco que sabíamos de navegación con submarinos, ¿no? Y lo que digan las películas es más mentira que otra cosa. Mira, hay una película donde el capitán y el primer oficial, ¿no?, se asoman a la torreta, ¿no?, del submarino. El submarino está en superficie. El primer oficial desarrolla una carta de navegación, ahí la apoya contra la torreta. El capitán toma un sextante, ¿no? Baja supuestamente el sol, mira el sextante y le dice al primer oficial: estamos acá, ¿no? Como que fuera tan fácil, cuando un cálculo de esos que yo mostré lleva una media hora, 40 minutos. A veces hacerlo con el sol es un poco más rápido, pero mira si le voy a decir: estamos acá, ¿no? Es decir, las películas fueron hechas para divertir, ¿no? Es muy difícil aprender algo de una película. Y abajo, bueno, tengo entendido que el periscopio, mira esto, el periscopio de los submarinos está diseñado como para que se puedan tomar alturas de los astros y hacer navegación astronómica. Sí, señor. Yo una vuelta, hace muchísimos años, entré en un submarino norteamericano de la UNITAS, ¿no? Eso fue en Montevideo mismo, y tuve la oportunidad de mirar por el periscopio, y bueno, me llevé una impresión. Se veía todo y muy bien se veía. Y alguien una vuelta me dijo: sí, no, inclusive que están diseñados para eso, para que se puedan tomar alturas de los astros. No sé cómo lo hace. En fin, espero haberte podido responder. Sí, muchas gracias. Bien, bueno, vamos con más preguntas. Vayan dejando sus preguntas, por favor, en la sección chat o pongan la opción de levantar la mano. Bueno, acá hay una consulta de Carlos Costa, pero se refiere a la charla en sí. ¿Será viable compartir la presentación usada en esta charla? Sí, claro, la presentación la subimos al canal Diada TV de YouTube, que en un rato lo voy a mostrar.
Y allí, bueno, quien la vea puede descargarla incluso libremente, ¿no? Bueno, obviamente mencionando los créditos, ¿no? Que es una presentación que forma parte del ciclo de charlas de la Aliada. A ver, bueno, acá también hay una pregunta de Sebastián. ¿La variación de azimut es consecuencia de la deriva magnética? Bueno, vamos a aclarar una cosa. En un compás magnético, el compás magnético, que sería la brújula más sofisticada, adolece de dos problemas. Uno, el que ya mencioné, que es la declinación magnética, no deriva, declinación magnética, que eso se produce porque los polos magnéticos no coinciden con los polos geográficos. Pero aparte de eso, hay un segundo problema que tiene el compás magnético, que es la existencia de campos magnéticos perturbadores por la existencia de hierros, aceros, circuitos eléctricos, y eso hace que tampoco el compás pueda, digamos, apuntar exactamente hacia los polos magnéticos. Tampoco, no se puede. Lo que se hace con los compases es lo que se llama una compensación. La compensación consiste en crear campos magnéticos que anulen y piezas de hierro, como ser las llamadas esferas Thomson y la barra de Flinders, según sea hierro duro, según sea hierro dulce. Es todo un poco largo de explicar. En cuanto a los girocompases tienen que ser corregidos por velocidad y latitud, ¿no? No los afecta el campo magnético terrestre, pero sí los afecta la vejez, ¿no? Es como, te reitero, es como un reloj que tú tenés en tu casa y que el paso del tiempo, ¿no?, lo va deteriorando. Había un barco ruso, me acuerdo que había un barco ruso que el girocompás no admitía correcciones, simplemente había que calcular el desvío que tenía y aplicarlo, y no había manera digamos, de descontarlo. Nosotros muchas veces lo que hacíamos en un barco era apagar todas las estaciones repetidoras de señales y, digamos, las calibrábamos y las volvíamos a encender dejándolas en cero. Pero eso no es una cosa, ya te digo, es como, vuelvo a insistir con el ejemplo del reloj. Vos a veces no estás tocando las agujas del reloj, decís, tiene 5 minutos de adelanto, así que a toda la hora que lea le quito los 5 minutos y listo. No sé si quedó respondida la pregunta. Sí, bueno, acá también hay otra pregunta también de Sebastián. Dice, sé de navegantes que se han quedado sin energía eléctrica en plena travesía, y es allí donde se tiene que echar mano de la navegación clásica. Bueno, es un comentario, pero sí, ¿qué pasaría en un caso así? Me imagino que es lo que quiere preguntar Sebastián. Mira, empezando, eso se llama un blackout. Un blackout es un apagón, es decir, cuando te quedas sin energía eléctrica. Ahora, los barcos modernos tienen baterías, o sea que hay instrumentos que van a seguir funcionando unas 2 horas gracias a las baterías, ¿no? Evidentemente que si te quedas sin energía eléctrica, hay muchas cosas que no te van a funcionar, pero el motor del barco no es eléctrico, él va a seguir funcionando, ¿no? Y ya te digo, hay luces de emergencia, por ejemplo, porque el barco tiene que llevar determinadas luces para que el resto de los barcos lo vean.
Y no solo lo vean, sino que, no solo verlo, sino interpretar qué movimiento tiene un barco. Entonces ahí hay luces de emergencia y en algún momento el tema ese de la falta de energía eléctrica se soluciona, porque un barco, a diferencia de un auto, el barco lleva un personal especializado que justamente lo lleva para solucionar esos problemas que sí, claro que se pueden presentar. Sí se presentarán esos problemas, ¿no? Pero se llevan mecánicos, el barco lleva un jefe de máquinas, lleva al menos 3 maquinistas, lleva también electricistas, un barco es como una ciudad. Bueno, de pronto una ciudad es exagerado, pero es como un pueblo, ¿no? Y sí, esas cosas se dan y son desagradables, y si no se solucionan, ahí empieza la desesperación. Bien. Bueno, a ver, vayan dejando sus preguntas si desean aquí en el chat. Yo tengo una pregunta personal, bueno, ya que por el momento no hay más preguntas. En la novela La isla misteriosa de Julio Verne, los protagonistas se escapan en un globo desde Richmond, Estados Unidos, y el globo pues termina en una isla desconocida del Pacífico Sur. Entonces ellos calculan su posición aproximada una noche con la altura del Polo Sur, a partir de la constelación de la Cruz del Sur, esa en cuanto a la latitud. Pero la longitud la calculan a partir de 2 relojes, porque uno de los personajes había conservado un reloj con la hora de Richmond. Entonces, no recuerdo muy bien cómo hacen, pero calculan la hora local y hacen una diferencia. No sé si ese procedimiento es correcto o si podría Bueno, dar un poquito de detalle ahí. empezando que es una novela, por ahí. Y los novelistas muchas veces, digamos, no sé cómo decirlo, fantasean, aunque Julio Verne se ve que era un individuo muy conocedor, yo he leído obras de él, y no puede calcularse la latitud, no puede calcularse, porque ¿qué es lo que pasa? El polo celeste sur es un punto imaginario que, a diferencia del polo celeste norte, que está señalizado con la polar, el polo celeste sur, si hay una estrella no la vemos. Y el procedimiento que yo mostré acá, que de pronto lo encontramos nuevamente, acá está. Este procedimiento es un procedimiento muy aproximado, muy aproximado, no es nada exacto, y o sea que les podría haber dado un error tremendo la latitud. Muy probablemente lo hubieran calculado mejor con el Sol, con una meridiana así. Y en cuanto a la longitud, bueno, la longitud, yo nunca lo hice esto, porque ya te digo, hay métodos que son más precisos, como el de corte de astros, que la diferencia de horas es la diferencia de longitudes. Si sabían la longitud de Richmond, ¿no?, y la hora de Richmond, lo que tenían que hacer era tratar de establecer el valor del ángulo horario del lugar donde llegaron. El ángulo horario a mediodía vale 0, ¿no? A mediodía vale 0, y de allí entonces podrían haber tenido, sí, una buena definición de la longitud. Es lo que te puedo comentar. Bueno, muchas gracias. A ver, entonces vamos acá un rato a los créditos finales. Si por favor podrías, Fernando, dejar de compartir para yo compartir ahí unas cosas.
dejar de compartir pantalla. Bien, Ya dejé. bien. A ver, voy a compartir yo. Ujú. A ver, ¿alguien me podría confirmar si se ve el logo de la aliada? ¿Se ve? Sí. Sí, se ve muy bien. Muy bien, gracias. Bueno, entonces agradecemos al profesor Fernando Albornoz por esta interesante charla y también a nuestro amigo Juan Carlos Flores, que todas las semanas tiene la gentileza de prestarnos su plataforma Zoom para poder realizar el ciclo de charlas. Aquí tienen la dirección de su página en Facebook y también les voy a mostrar su canal en YouTube. Y también, como es tradición todas las semanas, la aliada otorga un diploma digital, por ahora, porque bueno, es una charla virtual, al profesor Fernando Albornoz por esta interesante charla. Se lo vamos a enviar a su correo y le agradecemos pues la buena disposición que ha tenido para presentarse hoy. Y Fernando, unas palabras, por favor, finales. Bueno, yo me jubilé hace 2 años y la única manera que tengo de seguir colaborando con la cultura astronómica es a través de estos medios, por lo cual me siento muy, muy agradecido de que se me haya tenido en cuenta en esta participación y quedo a las órdenes. Muchas gracias. Bueno, a ver, también a quienes deseen un certificado de asistencia a esta charla, a la charla de hoy, pueden solicitarlo al correo charlas.oliada@gmail.com, charlas.oliada@gmail.com. Y esta charla llega, como siempre, gracias al trabajo, al esfuerzo del profesor Jorge Coglan y este servidor Manuel Rojas, quienes somos parte de la sección Charlas Liada. Les voy a mostrar también algo interesante. El profesor Fernando Albornoz es, bueno, tiene algunos canales, bueno, tiene un canal en YouTube y tiene 2 páginas web bastante interesantes que se las voy a dejar ahí a la vista para que ustedes puedan revisarlas, puedan aprovechar todo este conocimiento que gentilmente nos ha dejado. En YouTube su canal es Observatorio Náutico y ahí ustedes van a encontrar, bueno, varios videos, algunos relativos a la charla de hoy. Y aquí, bueno, se los dejo para que ustedes lo puedan reconocer y más tarde, bueno, puedan revisarlo con calma. Y también sus 2 páginas. Esta se llama Portal del Observatorio Náutico, que es esta página de aquí. Y aquí hay 2 secciones que el profesor Albornoz nos recomienda entre todo este material que hay acá. Primero es, a ver dónde está. El búho y la sirena. A ver si Acá. uno era crónicas, pero el otro era de las prácticas. Sí, clases tutoriales. Ah, ya, clases tutoriales. Vamos a ver acá. Primero en clases tutoriales. Aquí hay bastante información. Bueno, lo dejo a Fernando mejor que nos explique más fácilmente. Sí, yo voy a recordarles a todos que acá en el Uruguay, astronomía es una asignatura curricular, o sea que en educación secundaria todos los estudiantes están obligados a aprenderla, ¿no? Y es más, nosotros desearíamos que el resto de los países hermanos de América también se esforzaran por incluir este conocimiento. Acá se da en 4º año de educación secundaria, con una carga de 2 horas semanales, ¿no? Y no es una asignatura muy fácil porque para aprender astronomía hay que saber matemática, geometría, hay que saber algo de física, algo de química, dibujo, y también filosofía. Y bueno, muchos estudiantes no logran aprobarla, tienen que rendir una prueba a fin de año. Muchos de ellos
están bastante perdidos y bueno, a mí se me ocurrió, no solo a mí, hay otros docentes que también han hecho lo suyo en sus páginas. Lo mínimo que debe saber un estudiante como para poder presentarse en un examen, eso es lo que se llaman las clases tutoriales. En cuanto a las crónicas de viajes y otras lecturas, esto fue una idea de un profesor de historia, compañero mío, y se sumaron otros profesores de historia que me pidieron que yo debía en algún momento dejar registrado una cantidad de aventuras que tuve navegando, porque coincidían con cosas que ellos tenían que enseñar en la clase, como ser el tema de la Guerra Fría, el tema de la descolonización, el tema del tercer mundo, ¿no? Y yo dije, bueno, yo lo voy a escribir, pero conste que siempre y cuando sea con la intención cultural de que nuestros estudiantes aprendan. Porque si hay algo que nunca me gustó es figurar, ¿no? Yo he hecho muchos trabajos y nadie se ha enterado que fui yo. No me gusta. Es más, si ustedes van a mi página de Facebook, no van a encontrar fotos mías, tampoco las publico. Entonces acá hay inclusive crónicas de otras personas. ¿Se acuerdan de aquel timonel que yo les dije que me había pedido confirmación de la orden? Bueno, hay una historia de él acá, porque él llegó al Uruguay como polizón en un barco, ¿no? Huyendo de la miseria que se vivía en España, bueno, después de lo que fue la guerra civil. En fin, inclusive algunos profesores de historia han estado usando esta publicación mía para poder, digamos, evaluar a sus alumnos. También, o sea que, bueno, esto está a las órdenes, es de uso libre. Y esta otra página de acá, esta es una ampliación de la anterior, ¿no? Hay cosas que pueden ser interesantes, es cuestión de entrar a buscar en ellas, ¿no? Estuve durante mucho tiempo haciendo una investigación sobre los distintos tipos de barcos de vela que hay y cómo se clasifican, algo que no fue nada fácil, y otros temas que pueden llegar a interesar. Bien, muchas gracias, Fernando. Bueno, aquí hemos mostrado las páginas que los visitantes a la charla de hoy pueden acceder para encontrar más información. Bien, entonces vámonos con los demás créditos. Bueno, a quienes preguntaron si la charla queda grabada, la charla sí queda grabada. Este es nuestro canal YADA TV de YouTube y allí están todas las charlas que se dan los domingos, grabadas. Se pueden descargar también, ya depende de cada uno, de este año y del año pasado, porque este ciclo de charlas comenzó el año pasado. Así que aquí están todas las charlas para quien desee hacer una maratón de videos astronómicos durante un fin de semana largo. Y también recomendarles, por supuesto, que visiten la página Rastros de Guerra o el canal Rastros de Guerra de nuestro amigo Juan Carlos, quien gentilmente nos presta su plataforma Zoom todas las semanas, y que pongan un me gusta o un like a sus videos para ayudar al sostenimiento de la página Rastros de Guerra. Aquí la tienen en YouTube. Es una página de historia militar peruana y en general sudamericana. Bueno, ya que la historia de todos los países de Sudamérica está muy relacionada, Juan Carlos se encarga de ese estudio. Vamos también un momento a la página web de la Aliada, y allí dentro de la página web de la Aliada dirigirnos a la sección de la revista Universo Digital, que ya vamos en el número 65 y que se puede descargar libremente. También allí pueden encontrar los números anteriores de la revista Universo, y al final, vamos al final, los requisitos para poder presentar un artículo y ser publicado en la revista Universo. No solamente un artículo, también pueden publicar sus fotos. Así que la revista es gratuita, es digital y es de libre descarga y está abierta a todos los profesionales
o aficionados que deseen participar, colaborar ahí. Les voy a mostrar aquí brevemente el último número de la revista Universo, el 65. Bueno, acá voy a hacer un clic, una ampliación en el índice, y esto es pues alguno de los artículos que tenemos allí en este número, en el último número, 65. El resto, bueno, ya ustedes pueden entrar y ver qué hay en las demás páginas, ¿no? Vamos también un momento rápidamente a la sección Planeta Azul, dirigida por nuestro amigo Carlos Costa, desde Montevideo, Uruguay. La sección Planeta Azul está en planetaazul.oleadaweb.org, y todas las semanas, como ustedes ven, sube información relacionada a esta sección. Planeta Azul Liada. También recomendarles que visiten la página de la Sociedad Lunar Argentina, que es una institución amiga de la sección lunar de la Aliada, ya que ellos constantemente publican alertas lunares, publican la revista o el boletín El Mensajero de la Luna digital también, y para los observadores lunares que deseen unirse a esta labor, aquí tienen la página, ¿no? Y los sábados ellos tienen charlas también virtuales a través de su canal. La página de la Sociedad Lunar Argentina. También, finalmente, la página de la Comisión de Estrellas Variables de la Aliada, o del CODE, mejor dicho, bueno, que digamos también trabaja en conjunto con la Aliada, y también ellos tienen un boletín de alertas sobre estrellas variables, así que allí pueden también encontrar información para quienes sean o quieran dedicarse a la observación de estrellas variables. La Comisión de Estrellas Variables del CODE y de la Aliada. Y también acá la página Facebook de nuestro amigo Alan Carciente, que todas las semanas nos acompaña aquí en las charlas, así que vamos a darle un me gusta aquí en su página, vamos a unir al grupo. Ya mandé mi solicitud, bueno, espero que Alan me dé aceptar. Ah, bueno, ya es inmediato. Bueno, pero aquí, ya que hoy día mencioné a Julio Verne rápidamente, aquí Alan nos tiene su página dedicada a Julio Verne. Alan se conecta desde Caracas, Venezuela. Bueno, ahí se las dejo para que la puedan ver. Vamos a rezar y vamos a ver si es que hay algunas preguntas más. A ver, vamos a ver. Sí. Acá, bueno, ya las últimas preguntas. Carlos Costa pregunta, ¿alguna vez tuvo que recurrir a la determinación de la latitud por el método de la semisuma de las alturas de una estrella circumpolar? Pregunta, ¿alguna vez tuvo que recurrir a la determinación de la latitud por el método de la semisuma de las alturas de una estrella circumpolar? No, eso a bordo no se hace. La latitud, ya reitero, nosotros la calculamos ya sea con la meridiana, o sea, con el pasaje meridiano del Sol al mediodía astronómico, y si no, midiendo la altura de la polar. Ahora, sucede una cosa. Cuando uno va navegando, digamos, el Sol se mueve entre trópicos, ¿verdad? Va de trópico de Cáncer a trópico de Capricornio. Si nosotros estamos fuera de la faja tropical, entonces es imposible ver al Sol en el cenit. Ahora, si estamos dentro de la faja tropical, es posible que algún día, sí, nos crucemos, la meridiana se produzca con el Sol en el cenit. Entonces, en ese caso, como el Sol en el cenit presenta un azimut que es indeterminado, no se puede observar con el sextante, y además que la altura es 90 grados, lo que se hace es un cálculo conocido como de círculos de altura, que bueno, no creo que sea lo que Carlos pregunta, pero eso de la semisuma de estrellas circumpolares, yo sé que se puede hacer, pero nunca lo hice, nunca tuve necesidad. Bien, a ver, vamos a las últimas intervenciones. Acá Sebastián, bueno, manda saludos. Andrés desde Colombia. Y bueno, Jorge Coblan levantó la mano. Jorge.
Te escuchamos, Jorge. Presente. Bueno, ya que mencionaste y muy bien la revista Universo, aquí a mi lado está justamente el segundo editor, el editor principal de la revista, el Nacho Ingaramo, que vive en Rosario, bueno, siempre nos viene a visitar acá, y bueno, él es el artista que le da forma, ¿no?, a Universo Digital. Estamos recibiendo ya importante material, tenemos 4 o 5 trabajos muy, muy interesantes para publicar en lo que sería la última edición de este año, y tenemos margen todavía. Fernando, te estoy invitando ya públicamente para que nos pases algún buen artículo de los que tú has escrito, que son tan interesantes, tan didácticos, que elijas algo que nos gustaría contar con tu participación en el próximo número, ¿no?, de Universo Digital. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Encantado. Bueno, sí, aquí muestro una vez más la página de la revista Universo de la Aliada. Si no se la saben de memoria, pongan Universo Digital Aliada en algún buscador y ahí les sale. Y ahí abajo están los parámetros, los requisitos para poder mandar artículos o poder publicar sus fotos astronómicas. Bueno, entonces, ahora sí, eso ha sido todo. Muchas gracias a todos. Acá Francesca nos manda saludos desde República Dominicana. Muchas gracias, Francesca, muchas gracias. Y bueno, agradecer a todos por su asistencia una semana más. Nos vemos la siguiente semana. Un nuevo agradecimiento a Fernando Albornoz. Ha sido un gusto haberte tenido aquí, Fernando, y te vamos a hacer llegar tu diploma en estos días, aquí al correo. Muchas gracias a todos y buenas noches. Cuídense. Saludos a todos. Vacunas. Chao, muchas gracias. Buenas noches. Chao, chao. Saludos a todos. Chao, chao Nacho, chao Jorge. Chao, chao, chao. Chao, Gracias, Fernando. Por favor, a las órdenes. Gracias, chao, chao.